Cuarto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. La palabra poderosa de Jesús. La palabra de Dios en este domingo sugiere una reflexión sobre la autoridad manifestada por Jesús desde los inicios de su predicación en Galilea. Jesús no tiene solo la autoridad del profeta que habla en nombre de Dios. Él predica su palabra en contraposición con los escribas, demostrando interpretar la voluntad del Padre por encima de cuanto prescribe la ley. Es sábado en la sinagoga. Jesús muestra que ejercita su autoridad incluso sobre Satanás, el espíritu del mal y de la división. ¿Quién es este hombre? Es la pregunta de quien no comprende de dónde viene la autoridad de aquel hombre, Jesús de Nazaret. El Evangelio de Marcos presenta siempre de manera desconcertante la humanidad de Jesús, desde la cual trasluce el reflejo de su divinidad. En su descripción de los hechos está siempre custodiado el sentido del misterio con el cual debemos acercarnos a la figura de Cristo. Los hebreos llamaban la voz potente de Dios Bat Kol y la invocaban juntos cuando las esperanzas humanas se han perdido o han desaparecido. La invocaron cuando, cerrados por el mar y estrechados al mismo tiempo por el ejército egipcio, se sintieron perdidos. Y la voz potente de Dios se manifestó por primera vez en Moisés. Él, en nombre de Dios, tocó el mar que se abrió, subió sobre el monte Sinaí, y la voz de Dios se esculpió sobre piedras en 10 mandamientos. El camino por recorrer para ser un pueblo bendecido por Dios. Pero el gran Moisés, como lo escuchamos hoy en la primera lectura, dijo a su pueblo: el Señor Dios suscitará para ti en medio de ti un profeta semejante a mí. A él escúchenlo. Dios lo dice: si alguno no escuchara las palabras que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuentas. Sobre la base de estas palabras, los hebreos viven en espera del Mesías, que nosotros, cristianos, sí lo hemos reconocido en Jesús de Nazaret, mientras los judíos no lo han hecho. Y descubrimos a Jesús que se pone de tú a tú con el demonio y lo sobrepasa. Jesús había bajado de Nazaret a Cafarnaúm, una pequeña ciudad de pescadores a las orillas del lago de Galilea. Ahí había buscado a sus primeros apóstoles. El sábado entraba en la sinagoga, que era la casa de oración para los hebreos. Y Jesús entró no solo para orar, sino también para enseñar. Y es en aquella sinagoga
que por cierto fue encontrada por las excavaciones arqueológicas y conservada con veneración, donde Jesús se manifestó como el gran profeta anunciado por Moisés y esperado por los hebreos, los judíos. Su palabra se manifestó pues como Bat Kol, la potente voz de Dios. En el Evangelio de hoy, Marcos nos narra un diálogo entre el demonio y Jesús y el mandamiento o el mandato breve y decidido con el cual Jesús sacó el demonio. En el tiempo de Jesús, nos recuerda un biblista, Bruno Maggioni, estaba difundida la opinión que los demonios estaban al origen de cualquier enfermedad, especialmente de las enfermedades mentales en las cuales el enfermo no era dueño de sí. Nada de extraño que los evangelistas hablen según la mentalidad de su tiempo y que Jesús haya querido, en parte, adaptarse. Esto lo dice Bruno Maggioni, el biblista. Pero aquí en el texto de hoy se habla del demonio en sentido estricto. Escribe un otro estudioso importante, Gianfranco Ravasi. El hombre del episodio al inicio es normal. Está sentado en la sinagoga entre los demás y de manera improvista actúa el espíritu inmundo que habita en él y domina su cuerpo. El diablo, a través de aquel hombre, se dirige a Jesús de tú a tú y le dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué hay entre tú y yo? La respuesta de Jesús es eficaz: calla y sal de él. El diablo se va con un fuerte grito. Jesús se manifiesta pronto como el Hijo de Dios, aquel que libera del mal. Y la gente permanece estupefacta porque su voz tiene autoridad. Enseña a los hombres, ordena al demonio, es el Santo de Dios. Será el centurión, tiempo más tarde, quien comprenda el valor de esta poderosa expresión en las palabras, pidiéndole a Jesús la curación de su siervo. Mateo 8:5. Recordemos algo que repetimos frecuentemente en la Santa Misa: di solamente una palabra y mi siervo se curará. Él podía entender, estando en grado de ver realizados los mandamientos pronunciados: haz esto y el soldado lo hará. Lo hace. Así Jesús, el Señor, realiza eso que dice. Su palabra se convierte en salvación. En cada misa, lo he mencionado, antes de recibir el pan eucarístico, decimos con la misma fe del centurión: solamente di una palabra y yo seré salvado. Y eso, la palabra de Jesús, es palabra que salva. Es en aquel día que los apóstoles y las gentes comenzaron a adquirir una confianza ilimitada en Jesús, porque han encontrado aquel que es débil de nuestra debilidad y fortaleza de la fortaleza de Dios. Es fuerte con la fortaleza de Dios.
Por eso, la Iglesia nos invita en este domingo, hoy, a mirar a Jesús con la misma confianza ilimitada que tuvo hacia Él la gente de Cafarnaúm. Nos invita a dirigirnos con fe las palabras del centurión, recordando que la voz de Jesús ha resonado no solo para la curación del mal, sino para ofrecernos el don de la salvación. Su palabra es don, es la enseñanza de la ley nueva del amor a la que nos llama y nos llamó siempre Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, amigos, confiemos en esa palabra poderosa de Jesús. Digámosle que confiamos, que basta su palabra para nosotros poder confiar en cualquier circunstancia, incluso en medio de esta pandemia que nos sigue agobiando, pero que el Señor no ha olvidado y nos seguirá mostrando caminos. Busquémoslos y sobre todo, sigámoslos. Por eso oramos. Oh Padre, que en Cristo tu Hijo nos has dado al único Maestro de sabiduría y al liberador de los poderes del mal. Haznos fuertes en la profesión de la fe, para que en palabras y obras proclamemos la verdad y testimoniemos las bienaventuranzas de aquellos que a ti se confían. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que los acompañe y nos dejemos acompañar por Él en esta semana. Cuídense mucho, cuidémonos mutuamente, seamos responsables. Que Dios los bendiga.